¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Decía Asimov que la violencia es el único recurso del incompetente. La guerra ha sido glorificada por cientos de culturas a lo largo de la historia. Aunque desde la comodidad de casa, matarse mutuamente no parece lo más práctico. De hecho, parece más bien algo absurdo. Sin embargo, a lo largo de la historia, al ser humano no le han faltado excusas para iniciar guerras, o al menos para estar a punto de hacerlo. Razones que van desde un balde de agua hasta un puerco y papas, verdaderas tonterías que en ocasiones han provocado derramamientos de sangre. Hoy conoceremos las 5 razones más absurdas para iniciar una guerra. Número 5. La guerra del balde. De todas las posibles razones para iniciar una guerra, un balde de agua es quizá la más idiota. Aunque es cierto que este es únicamente un incidente más dentro de una rivalidad de más de 300 años entre las ciudades de Modena y Bolonia en Italia. Ocurrió en 1325, tras meses de tensión entre las dos ciudades-estado. Un grupo de soldados de Modena se infiltraron en Bolonia y robaron el balde de un pozo del centro de la ciudad. Las autoridades boloñesas se tomaron muy mal lo sucedido y demandaron su devolución. Como los modenenses se negaron, en Bolonia reunieron un ejército de 30.000 hombres que se enfrentaron a los 7.000 de Modena en la batalla de Zapolino. Pese a la diferencia numérica, los ladrones de cubos se impusieron en una batalla en la que murieron cerca de 2.000 personas. Al final, Modena se pudo quedar con el valiosísimo balde de pozo, lleno de sarro y babas boloñesas. Y de hecho, hoy se puede ver una réplica del objeto en la torre de la Guirlandina, conmemorando aquella victoria. Número 4. La guerra de Líjar contra Francia. Líjar es un pequeño municipio español de apenas 28 kilómetros cuadrados y que actualmente cuenta con apenas 400 habitantes. Pero durante 100 años estuvo en guerra con Francia. En 1883, con la derrota francesa en la guerra franco-prusiana aún reciente, el rey Alfonso XII realizó una gira por varios países europeos, incluyendo Francia y Alemania. En Berlín, en una cena con Bismarck, declaró que apoyaría al país germano en una nueva guerra con Francia. Esto no sentó muy bien en París, ciudad por donde pasó en su regreso a España y donde recibió insultos y lanzamiento de objetos. Ante esta afrenta, el pequeño pueblo no tuvo reparos en declarar la guerra a Francia, no en nombre de España, sino únicamente del municipio. Algo así como si Huachochi o cualquier otro municipio le declara la guerra a Estados Unidos. Aunque la guerra fue declarada formalmente, la realidad es que nunca hubo ningún incidente o enfrentamiento. Así que en 1983, 100 años después del inicio de esta gresca imaginaria, se declaró la paz. Ojalá y todas las guerras fueran como esta. Número 3. La guerra del cerdo. En 1859, Estados Unidos llevaba ya cerca de 80 años independizado del Reino Unido. Pero en algunas zonas, las fronteras entre la joven potencia y el viejo imperio todavía no estaban claras. Uno de estos puntos era una serie de islas frente a Vancouver que ambos consideraban suyas. En algún momento, antes de 1859, una compañía británica, que consideraba bajo el poder la monarquía inglesa, convirtió aquellas islas en un rancho de ovejas. Poco después, un grupo de unos 30 colonos americanos, considerando aquello una extensión de la tierra estadounidense, se instaló en la isla sin parecerles raro que hubiera tantas ovejas. Un 15 de junio, la muerte de un cerdo estuvo a punto de crear un conflicto a gran escala. Resulta que uno de los colonos americanos lo encontró comiéndose sus papas. Tal fue su enfado que le disparó, matándolo y causando el enfado de un irlandés, dueño del puerco, que estaba en la isla cuidando de las ovejas. Como no llegaron a un acuerdo para reparar los daños, el irlandés pidió el arresto del americano, que a su vez reclamó la ayuda del ejército. El 10 de agosto, 461 soldados americanos con 14 cañones estaban atrincherados en la isla, rodeados por 5 navíos de guerra británicos con más de 2.000 soldados.
El gobernador británico dio la orden de asaltar la isla, pero el almirante Robert L. Baines desobedeció, asegurando que dos grandes naciones comiencen una guerra por un cerdo era estúpido. Ambos comandantes dieron a sus hombres la orden de solo disparar si eran atacados. Muy bien por estos comandantes que tuvieron sentido común cuando todos los demás lo habían perdido. Número 2. La batalla de Caravenses. Aún la historia no está segura de si este evento fue cierto o no, pero de serlo, sería uno de los mayores absurdos de la historia militar. Según un relato de J. Gross Hoffinger, escrito en 1847, el 17 de septiembre de 1788, hasta 100.000 soldados austriacos lucharon entre ellos, al creer que estaban siendo atacados por otomanos, causando 10 bajas. Ocurrió en la ciudad rumana de Caránsebes, lugar donde se debían reunir varios cuerpos del ejército austriaco, aliado de Rusia, proveniente de distintas partes del imperio y que, detalle importante, hablaban distintos idiomas y muy pocos el alemán. Un grupo de exploradores húsares fue el primero en llegar, que al no encontrar ningún soldado turco en la zona, decidieron ponerse a beber mientras esperaban los refuerzos. Al caer la noche, cuando de tanto beber ya se habían puesto como cola de perro, llegó un contingente de infantería que reclamó su porción de alcohol, pero los húsares se negaron a darlo, por lo que comenzó una disputa que acabó con un disparo al aire, que fue confundido con un francotirador turco, causando la confusión. Para tratar de poner orden, los oficiales alemanes comenzaron a gritar ¡Halt!, o sea, alto, pero que los rumanos, que no sabían alemán, confundieron el grito de ¡Alá!, que usaban los turcos. El caos fue visto en la lejanía por un contingente de caballería que confundió a los húsares con los turcos y se lanzó al ataque. A su vez, esta carga fue vista por un grupo de artillería que, pues, ya te puedes imaginar lo que pensó. El caos fue tal que todo el ejército se retiró ante un enemigo imaginario. 2 días después llegaron los otomanos reales, que encontraron los cadáveres, los heridos y tomaron fácilmente la ciudad. Número 1. La guerra de los pasteles. Para concluir, tenemos un conflicto local del cual posiblemente oyeron en la primaria. Se trata de la guerra de los pasteles. El 21 de marzo de 1838, 10 barcos de guerra franceses enviados por el monarca Luis Felipe I anclaron en el puerto de Veracruz y amenazaron con bloquearlo si no se satisfacían sus reclamaciones antes del 15 de abril. Exigían, entre otras cosas, el pago de unos pasteles que algunos oficiales del presidente Santa Anna se habían comido en un restaurante de Tacubaya, propiedad del señor Remontel, ciudadano galés. México no accedió a pagar los 600,000 pesos de la época a los que ascendía la deuda. Así que tras 8 meses de presión estalló el conflicto armado. Santa Anna acudió a defender Veracruz y el contraalmirante Charles Baudin, al mando de la flota galesa, envió a tierra una columna de 1,000 efectivos para apresarlo. Estos no consiguieron derrotar a los mexicanos y tuvieron que retirarse y regresar a los barcos, desde donde comenzaron a bombardear la ciudad. Finalmente, los ingleses, a quienes el bloqueo también impedía comerciar con los puertos aztecas, enviaron una flota a la zona y consiguieron que ambas partes firmaran un tratado de paz, por el cual México terminó pagando los 600,000 pesos reclamados. El pastelero quedó satisfecho, pero la factura en víctimas humanas ascendió a 133 muertos y 214 heridos entre ambos bandos. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que nos apoyan para seguir haciendo estos videos en este canal. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo te voy a estar dejando la liga para que vayas y me apoyes. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.